yeah. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it all? Bueno, gente, muy simple. Van a buscar Free Download Manager en su navegador favorito, ya sea Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox. Pero esto funciona en cualquier navegador. Pues una vez lo hayan buscado, le van a dar clic al primer enlace o también le pueden dar clic aquí al segundo enlace que los va a llevar directamente al tema de las descargas. Esa aplicación funciona tanto en Windows, Windows 10, Windows 11, macOS, Android, Linux, etcétera, etcétera. Yo en este caso tengo Windows 11. Si ustedes tienen otra versión, pues sigan los pasos que también son prácticamente los mismos. Hay dos maneras de cómo descargar este archivo. La primera es descargarla de manera tradicional, que le das clic y eliges la ruta, la descargas y tal. Y la otra opción es desde la Microsoft Store, pues, y prácticamente es la misma aplicación, pero yo lo haré de la forma un poquito más tradicional, que es dándole clic aquí y elegimos la ruta, en este caso el escritorio, para poder encontrar ese archivo un poquito más rápido. Le dan a guardar y esperamos hasta que se termine de descargar. Este proceso va a depender bastante de tu conexión a internet, así que vamos a esperar a que se termine de descargar. Ok, gente, una vez que se haya descargado, nos vamos a la ruta en la que se guardó. En este caso, en mi caso fue pues en el escritorio. Le dan doble clic y vamos a esperar hasta que se ejecute la aplicación. En este caso nos dice que pues para instalar para todos los usuarios pues debemos de ejecutar esta aplicación como administrador. Es completamente segura, se ejecuta como administrador y le dan que sí, le dan a aceptar, a siguiente, siguiente, siguiente e instalar. El proceso suele ser bastante rápido. Ok, una vez que haya terminado pues nos va a abrir esta pequeña parte aquí, la podemos cerrar, le damos a finalizar. Le damos a finalizar, nos dejará un icono en el escritorio, le vamos a dar doble clic a ese icono. Yo en este caso pues ya estaba haciendo prueba, en este caso voy a borrar esto para que empecemos desde cero y vean cómo se configuran algunas cosas. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos aquí a preferencias. Le damos un clic ahí y debemos de darle aquí que es la integración con el navegador. Ustedes aquí pues si lo quieren, esto va a depender del navegador que ustedes tengan instalado en sus computadoras. Aquí les va a aparecer. Si tienen Firefox o cualquier otro navegador, aquí les va a aparecer. Yo en mi caso pues tengo Microsoft Edge y tengo Google Chrome. O sea, no importa el navegador que tengan. Si lo tienen instalado en su sistema, pues este va a aparecer en esta parte. Yo en este caso lo voy a instalar en Google Chrome. Le dan un clic a esta parte de aquí, descargar extensión en Google Chrome. En este caso me llevo a esta página, le dan aquí a agregar extensión, le dan a añadir extensión. El proceso suele ser bastante rápido y listo, ya está añadida. Ok, gente, ahí ya tengo un archivo para hacer la prueba para que ustedes vean cómo funciona. Antes de iniciar como tal, pues esta extensión funciona tanto en algunas partes para descargar videos. O sea, no en todos los lugares te permitirá hacer eso, pero hay lugares en específico que si tú le das clic a un video y le das a download, a descargar este archivo con Free Download Manager, puede que se te descargue este video, el video en cuestión. Claro, eso no funciona en todas las páginas, pero sí en algunas que sí funciona. Por ejemplo, no funciona en YouTube porque YouTube tiene prohibido el tema de descargar sus videos, ya que hay que pagar pues un acceso premium y todo eso para poder descargar vídeos de YouTube. Pero bueno, vamos a hacer la prueba aquí con este archivo que tengo aquí en esa parte. Le voy a dar a descargar. Aquí, como pueden ver, directamente me va a cargar en la aplicación. Aquí pues podremos configurar muchísimas cosas. Aquí de primeras voy a seleccionar la ruta y lo voy a guardar en el escritorio, esta parte. Aquí pues le pueden cambiar el nombre y todo eso. Lo pueden dejar por defecto. Le dan aquí a descargar. Si nos vamos hacia atrás, voy a abrir el escritorio. Voy a ir al escritorio y lo voy a poner aquí. Aquí podemos configurar varias cosas interesantes. Antes, bueno, lo voy a dejar ahí que se vaya descargando y vamos aquí a esa parte y nos vamos a preferencias. Aquí podemos configurar varias cosas. Primero podemos cambiar el tema, ya sea para claro, oscuro, etc. Luego si nos vamos a integración con el navegador, pues aquí es para añadir la extensión. Y algo importante que les quería presentar es esta parte. Esto yo lo tengo configurado así, pero ustedes lo pueden configurar de cualquier otra manera. En este caso, la primera opción, que es esta, que es a la velocidad que se va a descargar, primero está la alta, que es la velocidad que lo máximo que le permite su conexión descargar. Yo en mi caso, mi conexión no pasa de 1.30 o de 1.42, no va a pasar nunca, porque esa es la conexión que yo tengo contratada
como servicio aquí en casa. Si ustedes ya tienen más megas contratado, pues aquí esto les va a subir bastante. Entonces, hay una manera de limitarlo para que no el archivo que están descargando no consuma tanto ancho de banda. Digamos que ustedes tienen, no sé, 2 megabytes, que está descargando aquí 2 megabytes, pero quieren un mega para usarlo en YouTube, en Twitch o en cualquier otra plataforma. Por ejemplo, aquí ya el archivo se me acaba de descargar. Ustedes, por ejemplo, lo pueden limitar aquí. Si su velocidad es de muchísima capacidad, lo pueden limitar a 2 gigabytes, a 2 megabytes por segundo, perdón, aquí a 1.5, aquí a 1.2 y así sucesivamente. Aquí pueden hacer la limitación. Por ejemplo, si se han descargado el archivo torrents, pues aquí pueden limitar el tema de la subida. Ya saben que los temas de los archivos torrents te conectas a otra computadora y hay otras personas que se conectan a tu computadora pues, para poder descargar ese mismo archivo y aquí pues lo pueden limitar. En este caso, yo, por ejemplo, a veces cuando necesito un poquito la conexión, pues como tengo un megabyte, lo pongo mitad y mitad. Pongo mitad para la otra cosa que quiero hacer y la mi otra mitad, pues para descargar ese archivo. Aquí pues lo limitan y para controlar esa parte aquí, pues ustedes mientras están descargando el archivo, pues aquí lo seleccionan. Un ejemplo, a media, quieren limitar a eso, que descarga solamente a 500 kilobytes. Por ejemplo, voy a poner este archivo a descargar otra vez para que vean más o menos cómo funciona. Aquí pues sobre escribir le voy a poner, y por ejemplo pueden ver que aquí está descargando a 500. O sea, y si queremos que descargue pues a la máxima velocidad de mi conexión, aquí lo ponemos en alto. Y pues aquí empieza a descargar a la máxima conexión que yo tengo. Y aquí en baja también lo pueden configurar. En baja pues si le damos a preferencia y nos vamos a límite de tráfico, aquí pueden ver que está a 256 kilobits. Ustedes pues configuran eso, esa parte ahí a su manera. Aquí pues pueden configurar un tema de antivirus, lo pueden dejar así por defecto. Aquí pues la parte de BitTorrent también funciona bastante bien sin hacer ninguna otra configuración. Aquí de acceso remoto pueden investigar un poquito más esa parte y en avanzado pues lo pueden dejar así. Algo que yo suelo hacer es que, por ejemplo, me gusta ver películas y me gusta ver películas en la más alta calidad posible. Yo lo que hago es que cuando estoy descargando pues archivos y tal, voy a irme aquí al escritorio, cuando estoy descargando archivos y tal, pues le doy clic aquí y le doy a ver esta parte, a ver si aparece. En esa parte no está, pero la opción se llama descargar archivos en orden secuencial. Eso me permite que, por ejemplo, si el archivo está, un ejemplo aquí, al 32% y al ser un video, pues si yo le doy doble clic o si no, o si le doy clic y le doy abrir con, por ejemplo, le doy abrir con aquí, pues no me sale porque esto no es un archivo de video. Le doy a abrir con el VLC y este me permite ver el archivo mientras se está descargando y así no tengo que esperar a que todo el archivo se descargue para poder ver, por ejemplo, esa película o escuchar un audio que yo quiero usar en ese momento. Bueno, gente, espero que este video te haya servido. Esta para mí es la mejor aplicación o el mejor administrador de descargas pues para tener en tu computadora y que debes de tener sí o sí. Espero que esta aplicación te haya servido. Si fue así, deja tu like, suscríbete, comparte este contenido con alguna persona que pues quiera probar este tipo de aplicaciones totalmente gratis y seguras. No te pierdas el siguiente video que te aparecerá a continuación. No más nada que decir y nos vemos en la próxima.